Con Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Presenta Emprender es clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación. Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante. Emprender es clave. Con María Elena Dresen. La clave. Me escucha. ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestro capítulo de Emprender es clave. Estamos hablando del segundo capítulo de octubre. Hoy es miércoles 2 de octubre y la verdad es que tenemos muchas cosas interesantes para contarles hoy día. Vamos a estar hablando de sustentabilidad, vamos a estar hablando además de urbanismo social, cosas muy interesantes que están ocurriendo acá en nuestro país. Pero antes quisiera darles un dato bien interesante que aparece en el sitio de la revista Entrepreneur, que tiene cosas muy, muy interesantes para todos los emprendedores que nos escuchan. Por si todavía no se han metido, se escribe entrepreneur.com. Tiene artículos en español y que son bastante útiles a la hora de posicionar nuestros emprendimientos. Por ejemplo, hay uno que habla de un esquema de 4 pasos que tenía Steve Jobs constantemente para hacer estos discursos maravillosos, ¿no? Que alucinaban a todo el mundo y que finalmente le dieron una impronta, ¿no? Y un reconocimiento internacional que ha trascendido las fronteras. Todos hemos estado en esa situación y todos, les digo que yo también, en ese momento frente como a una audiencia, haciendo una presentación, buscando inversionistas, tratando de hacer un pitch que sea interesante, ¿no? Para atraer la mirada del consumidor o de los inversionistas, etcétera, etcétera. Y se nos olvida una palabra, una idea o sencillamente lo que sigue no está en nuestra mente y ahí quedamos como en blanco y ese es un momento horroroso, sobre todo cuando estamos hablando de inversión. La verdad es que el silencio ese es muy, muy complicado, pero no hay que memorizar los discursos, tampoco leerlos, y en comunicación hay varias cosas que tienen que ver con los negocios, protocolo a nivel social y la condición sine qua non para que no se te olvide algo es no memorizar. Uno tiene que tener súper claras las ideas, quizás tener un punteo de lo que va a abordar, pero no memorizar, porque ahí se te olvida una palabra y era como en las pruebas, ¿no? En el colegio. El secreto de los pros. La mayoría de los que memorizan o leen los discursos lo hacen porque los hace sentirse más seguros, porque creen que así lo hace la gente profesional, pero la realidad es muy distinta. En la inmensa mayoría de los discursos exitosos, como los de Steve Jobs, por ejemplo, el orador no tiene aprendido de memoria el discurso completo, sino que en vez de leer palabra por palabra, cuenta con un guión, con una especie de estructura. Entonces ustedes háganse un guión, una estructura de lo que quieren decir y los mensajes que son claves a la hora de hacer esta presentación. Existen algunos casos, que son pocos, donde vale la pena memorizar y ensayar varias veces, pero la verdad es que es mucho mejor, por ejemplo, ir leyendo discursos de personas que a nosotros nos parezcan inspiracionales, ¿no? Y entender un poco cuáles son las lógicas detrás de esos discursos. Entonces, no memorizar, no leer, sino más bien tener un esquema que sea visual, que cabe en una sola página, que contiene una secuencia de ideas y que han de ser las ideas a transmitir organizadas en una secuencia. Por ejemplo, uno puede poner relación, emoción, razón, acción. Esta estructura entonces que aparece además en el libro Todos hablan, pocos conectan, en donde se observa que hay comunicaciones que definitivamente en algunos auditorios no son efectivas y que esta comunicación tiene que ser efectiva en todo ámbito de la vida, no solamente a la hora de presentarse ante una audiencia, sino en la familia, en nuevos negocios, en reuniones B2B con posibles clientes, etcétera, etcétera. Así que este esquema es bien interesante y es uno de los favoritos de Steve Jobs. Por ejemplo, él, que era un hombre de fama y fortuna, tenía varias partes. Una eran las historias personales. Primero, aplicaba en su contenido historias que tenían que ver con él para ir con la emocionalidad. Y entonces elige una estructura que fue convertida en casi su estructura permanente para estos discursos exitosos y escritos. Y esta estructura aparece en la revista entrepreneur.com, yo les recomiendo que lo vean. Primero, la bienvenida, que tenía que ser como con una conexión, con un chiste, tirar una talla, una cosa así. Después, una historia 1 y conectarla con una historia 2. Primero, la historia 1 nos daba la puerta de entrada y los énfasis que íbamos a percibir durante toda esta charla o presentación. Después la historia 2 en general tenía que ver con el amor,
con la conexión o con la pérdida a través del negocio. Y la historia 3, obviamente tenía que ver con la historia de desarrollo, éxito, fracaso, etcétera, que ha tenido el emprendimiento o la empresa. Después, Steve Jobs ponía conclusiones o consejos, varios, generalmente eran 5. Y por último, la acción. Un cierre con una frase poderosa. Por ejemplo, decía, mantente hambriento y un poco loco. Y eso dejaba a toda la audiencia bien expectante, ¿no? Y no terminaba el discurso en lo bajo, sino más bien siempre muy arriba. Bueno, este clásico esquema de Steve Jobs tiene primero la relación, que es esta conexión que uno hace con la audiencia. Después la emoción, que es contar estas historias que tienen que ver con tu vida, con tu emprendimiento, con tus motivaciones, con tu propósito. Después la razón, que son los consejos prácticos, ¿no? Aquellas cosas que yo, desde lo aprendido, desde mi oficio, puedo entregarte a ti, que eres mi audiencia. Y por último, la acción, que es esta frase poderosa, esta que te deja pensando y que deja a la audiencia completamente atenta. Hay que decir que Jobs, y ustedes pueden verlo en internet, se pueden encontrar un montón de sus charlas y discursos, era realmente un maestro en generar la conexión y sobre todo en conectar historias que inspiraran a la gente a tomar acción. Independientemente de cómo lo hagas, es súper importante que tú mantengas la estructura y la secuencia de 4 pasos: relación, emoción, razón y acción. Hay más información en entrepreneur.com, es un artículo muy interesante que lo escribe precisamente el autor del libro, conferencista, escritor Francisco García Pimentel, y donde habla de este discurso del esquema de los 4 pasos que normalizó, podríamos decir, o que utilizó constantemente Steve Jobs en los suyos. Vamos con la agenda 10. Hoy día, miércoles 2 de octubre, en nuestro programa vamos a estar hablando con Cristóbal Valdés, que es vocero de Refone o Refone, para que ustedes puedan ver, porque fíjense que es una empresa que usa la economía circular como principio, como una base de su modelo de negocio, y vende celulares reacondicionados que tienen boleta de garantía y que están disponibles a la venta en los grandes marketplaces de las grandes tiendas de nuestro país y también en su sitio refone.cl. Y después vamos a estar conversando con la directora ejecutiva de Urbanismo Social. El sábado 28 de septiembre se inauguró la pérgola de Carrascal, que es un área verde súper linda para recuperar la ribera poniente del río Mapocho, que se enmarca en un esfuerzo tremendo que se está haciendo no solo desde el ámbito privado, sino también del público y de los municipios para poder generar nuevos espacios para la gente en las comunas donde existen menos áreas verdes a través de la Fundación Urbanismo Social. La clave de tu negocio es un buen internet a un precio increíble. Conoce las nuevas velocidades de internet fibra óptica que Entel Empresas tiene para tu negocio. Internet fibra 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía libre a todo destino por solo 26.050 pesos masiva. Revisa tu cobertura en entel.cl/fibra. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. ¿Quieres conocer el nuevo concepto de limpieza de alfombras? InnovaDry es la solución. Limpieza profunda, restaura alfombras aplastadas o apiladas y es más rápido que cualquier otro método. InnovaDry, evolución en limpieza. Puedes contactarlos al +569 357 47897 o mandando un mail a contacto@innovadry.cl.